buenas tardes, les saluda Carlos Montero, manejando varias noticias de último momento desde Estados Unidos, Venezuela y también Barcelona. Empecemos con esta noticia que nos acabamos de enterar desde Washington, la Casa Blanca. Otro funcionario importante del gobierno de Donald Trump va a dejar la Casa Blanca. Estamos hablando de Steve Bannon, el estratega principal del gobierno de Donald Trump. Está con nosotros desde Washington Juan Carlos López con los detalles. Juan Carlos, muy buenos días. Se hablaba de la posibilidad de que este hombre deje el cargo. ¿Se confirma en estos momentos? Se confirma, aunque Carlos, aún no hay un anuncio oficial de la Casa Blanca. Se espera que eso ocurra en horas de la tarde, pero no se da esto sin controversia, como la controversia que ha acompañado a Bannon desde que llegó a la presidencia. Y es que es hasta el momento uno de los asesores más influyentes. De hecho, se sabe que él y otro asesor, Stephen Miller, redactaron el primer decreto sobre inmigración, que recordemos fue frenado por las Cortes, que está detrás de gran parte del discurso del presidente Trump, del discurso nacionalista de poner a Estados Unidos primero, y dirigía una publicación, Breitbart, de línea conservadora, que ha sido alineada con el llamado grupo de la derecha alternativa, bajo una sombrilla bajo lo que se suele agrupar a muchos tipos de grupos de derecha en Estados Unidos. Bannon, quien dio una entrevista, y esto es el estilo ya de esta Casa Blanca, Bannon dio una entrevista que luego dijo no sabía que era una entrevista, pero ahí contradecía al presidente Trump sobre Corea del Norte, decía que no había una opción militar para Corea del Norte, contrario a lo que ha dicho el presidente Trump. También decía que él se estaba encargando de acomodar todos los puestos dentro de la presidencia de Estados Unidos para poder llevar la línea que él consideraba era necesario. Decía que era necesaria una guerra comercial con China, que había que tomar medidas, pero que para eso había que sacar a los funcionarios que no permitían que esto avanzara y que él tenía el poder para hacerlo. Lo que hemos podido confirmar a través de fuentes que le dicen a CNN, que el presidente Trump venía molesto durante la última semana con Bannon, que le molestó mucho que él lo contradijera públicamente, que le molestó mucho que dijera que tenía el poder Bannon de hacer cambios dentro del gabinete y en los departamentos. Pero también otro de los problemas, parece que ya el presidente Trump venía desde hace días tratando de tomar, o por lo menos de anunciar esta decisión, es que detrás a Bannon se le consideraba el artífice de ataques en los medios en contra del asesor nacional de seguridad H.R. McMaster. Y entonces esos ataques tampoco cayeron bien en la Casa Blanca. De hecho, el presidente Trump salió a defender a McMaster públicamente y muchas de las filtraciones se le atribuían a Reince Priebus, pues también se le atribuían a Stephen Bannon. Juan Carlos, y sería uno de los primeros en salir. Un segundo, por favor, porque me gustaría profundizar sobre estas filtraciones y profundizar también sobre la relación de Donald Trump con la Casa Blanca. Decías que no había un comunicado oficial. En estos momentos estamos recibiendo el comunicado oficial de la secretaria de prensa, Sarah Huckabee Sanders. Confirma lo que tú mencionabas, John Kelly y Steve Bannon, de acuerdo mutuamente, decidieron que hoy sería el último día de Steve. Y como se dice por lo general en este tipo de mensajes, estamos agradecidos por sus servicios y le deseamos lo mejor. Este es cuando te escriben eso, la cosa no terminó muy bien y me da la sensación, ¿no? We wish you the best in your future endeavors, se dice aquí en Estados Unidos, y es cuando la relación termina un poco conflictiva. También en cuanto a esta relación que se está viviendo aquí en Estados Unidos, Juan Carlos, y me gustaría que lo profundices tú, que estuviste viajando con el vicepresidente por varios países de Latinoamérica, y viste que en nuestra región también la relación de los medios con algunos gobiernos no es tampoco muy perfecta. Pero hay fricciones realmente serias y Donald Trump es muy fuerte con algunos medios, incluido nosotros, incluido la CNN. Es muy fuerte y tiene otros con los que tiene una tónica completamente diferente, pero acá creo que ya viendo el escenario mayor, Carlos, lo interesante es el número de funcionarios de alto nivel que van saliendo de la Casa Blanca y que tienen mucha información sobre la Casa Blanca. Una cosa es el presidente Trump tener de aliado a Stephen Bannon, un influyente conservador que dirigía el medio Breitbart, que es como Trump un millonario, no al mismo nivel del presidente de los Estados Unidos, pero que económicamente es independiente y que no tendría ningún problema en salir y adelantar la campaña que estaba adelantando desde la Casa Blanca, pero ahora desde el sector privado. Entonces está abriendo una serie de escenarios en una semana muy compleja para el presidente de los Estados Unidos. Recordemos que luego de que se dan los incidentes violentos en Charlottesville, en Virginia, el presidente primero
equipara a los manifestantes que rechazan a los supremacistas blancos y a los autoproclamados nazis dice que ambos son responsables. Luego, en medio de la presión de sus funcionarios, sale y rechaza al Ku Klux Klan, rechaza a los supremacistas blancos, rechaza a los autoproclamados nazis en Estados Unidos, para luego en una rueda de prensa improvisada volver a insistir en que había gente buena protestando ese día, que no todos eran supremacistas. Luego a través de Twitter ayer dice que es lamentable que estén quitando las estatuas históricas y que estén cambiando la cultura. Pues parte de esa retórica es la que maneja Stephen Bannon, quien defiende el nacionalismo en Estados Unidos y quien llegó a tratar de establecer con el presidente una serie de políticas. Muchos escuchaban la voz de Bannon en los discursos del presidente porque los dos coinciden en ciertas políticas. Por eso su cargo, que fue creado para él, el de principal estratega, generaba tanta sorpresa. Y había pedidos de diferentes sectores para que saliera, y al parecer fue esta última semana la de entrevista que dio a un medio de orientación de izquierda, dando una serie de noticias que cayeron muy mal en la Casa Blanca, y toda esta controversia sobre el repudio que muchos anticipan debió haber salido de la casa de inmediato y de manera clara y sin ambigüedades en contra de los supremacistas blancos, de los autoproclamados nazis, de estos grupos del Ku Klux Klan que salen a protestar, y se da la muerte de Heather Hayes, se dan 19 heridos, y el presidente dice que ambos tienen responsabilidad. Entonces creo que ya esa fue la última gota para Bannon en medio de una presidencia en donde ahora el general John Kelly es el secretario de la presidencia, que al parecer quería que Bannon saliera hace tiempo, pues ya sale, pero como hemos visto, Carlos, estamos en agosto, 8 meses de esta presidencia, controversia tras controversia. La pregunta es si esto resuelve algo o si se sigue profundizando la crisis. Realmente complicado. Juan Carlos, comencé este segmento hablando de las 3 noticias. Nos profundizaste sobre Steve Bannon, que es Steve Bannon out, como le dicen aquí en Estados Unidos. El presidente Donald Trump sale de Washington y se va para Campo David, Camp David, en Maryland. El motivo sería una reunión con su equipo de seguridad nacional para tratar la estrategia en Afganistán. Mire usted, esta será la primera vez que el presidente se reúne con su equipo de seguridad desde sus polémicos comentarios del martes acerca de lo sucedido en una manifestación el pasado fin de semana. En esos comentarios del martes defendió a quienes se manifestaban junto a neonazis y supremacistas blancos. Esto sucedió en el estado de Virginia. Recordaremos esto, ¿no? Hubo una persona muerta, por cierto. Luego de esto, los jefes de las 5 ramas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos publicaron mensajes rechazando el racismo y los grupos de odio. No mencionaron a Donald Trump, su jefe, pero se ha visto como una clara crítica a los comentarios del presidente. Tras los enfrentamientos en Charlottesville, Virginia, del fin de semana, se ha intensificado el debate sobre los monumentos confederados en Estados Unidos. Marta García estuvo en uno emblemático en Georgia y nos presenta los 2 lados de la historia. El general Robert E. Lee en medio de la polémica. Para algunos, el relieve tallado de esta gigantesca roca, el mayor del mundo, es un monumento histórico. Para otros, el recuerdo de un oscuro pasado de la historia de Estados Unidos que prefieren olvidar, o mejor dicho, borrar. ¿Por qué? Este monumento representa a 3 generales del ejército de los Estados Confederados del Sur. Se opusieron a la abolición de la esclavitud en la guerra civil de este país entre 1861 y 1865. Stacey Abrams, precandidata demócrata a la gobernación de Georgia, dijo recientemente en una serie de tweets que es un símbolo de racismo, intolerancia y división. Propone que se retire. En el pasado, organizaciones de derechos humanos han protestado contra este monumento. En abril de 2016 hubo enfrentamientos entre supremacistas blancos y personas que se manifestaron en su contra. Los hechos sucedidos en Charlottesville, Virginia, han reabierto la herida y la profunda brecha que divide a los estadounidenses, sobre todo en el sur del país. Esta es nuestra historia. Para bien o para mal, esto fue lo que ocurrió. Creo que los deberían retirar por lo que representan. En la comunidad negra lo percibimos como parte de la esclavitud. Creo que es importante no olvidarnos de la historia y no creo que sea una buena idea destrozar monumentos.
El nombre de generales confederados está inmortalizado en decenas de escuelas, carreteras, edificios y monumentos de todo el sur de Estados Unidos. Algunos se preguntan si retirar estos símbolos del pasado realmente ayudaría a sanar las heridas. Marte García, CNN, Stone Mountain, Georgia. En Tampa, en la Florida. Esa es una de las ciudades del sur de Estados Unidos que se debate sobre qué hacer con las estatuas de los confederados. Algunos sostienen que estos monumentos ayudan a los grupos racistas a reclutar nuevos miembros. Otros aseguran que es parte de la historia del país. Ed La Bandera con los detalles. Afuera de este edificio de tribunales en el centro de Tampa, Florida, hay un monumento en conmemoración de los soldados confederados del condado de Hillsborough. El mes pasado, los miembros del consejo votaron mudarla a un cementerio local, pero también votaron a continuación que se deben recolectar $140,000 de fondos privados para la mudanza. Si eso no ocurre en los próximos 30 días, la estatua se queda. El concejal Les Miller ha liderado la carga para mudar el monumento después de las mortales protestas en Charlottesville. Le preocupa que los neonazis y los nacionalistas blancos estén buscando otra ciudad como objetivo. Tenían todo lo que uno necesita para salir a la guerra. No fueron con la intención de una manifestación pacífica. Fueron a hacer lo que necesitaban hacer. ¿Y le preocupa que pudieran terminar aquí? Me preocupa que pudieran terminar aquí. Tampa es una de las muchas ciudades de Estados Unidos revolucionada por los símbolos confederados exhibidos en lugares públicos. En Louisville, Kentucky, vandalizaron la estatua de un oficial confederado. En Durham, Carolina del Norte, los manifestantes tumbaron una estatua confederada. Al menos 4 personas fueron arrestadas. Y en Texas también hay protestas en torno a las estatuas y monumentos emplazados en San Antonio y en Dallas. El Centro Legal de Pobreza Sureña estima que hay al menos 1.500 símbolos confederados en el país, la mayoría ubicados en el sur. Eso incluye más de 700 estatuas y monumentos como este. Ray Arsenal es historiador especializado en la guerra civil por la Universidad de Florida del Sur. Dice que los grupos intolerantes aprovechan el impulso de la retirada de monumentos confederados para reclutar nuevos miembros. ¿Cree que hay un elemento de reclutamiento para los grupos neonazis y los supremacistas blancos en este tipo de batallas? Sí, viven para la publicidad. Lo hemos visto muchas veces, pero lo que no habíamos visto era un presidente de Estados Unidos que en cierta forma lo respaldara. Toda la revolución Trump, por llamarla de algún modo, ¿les ha revivado? David McAllister lidera un grupo llamado Salven el Legado del Sur, que está intentando mantener el monumento de Tampa en su lugar. Culpa a los grupos de izquierda por querer borrar la historia de los confederados, pero también denuncia a los grupos neonazis y nacionalistas blancos. El kit de la cuestión está allí. Simpatizan con lo que usted quiere. A decir verdad, no lo saben. No lo saben. Tienen su propia agenda que no es la nuestra. Nuestra agenda es convencional, preservar la historia de Estados Unidos. A los que tenemos son a la gente de extrema izquierda, los antifascistas, los de las vidas negras importa. Yo dejaría el término en inglés Black Lives Matter. Los moístas y demás organizaciones. Ellos son los que están tirando los monumentos. Ella es una inmigrante hispana y además de raza negra, una periodista de Univisión que fue en busca de la otra cara de Estados Unidos, la cara de la intolerancia, que sale de vez en cuando y que muchos niegan. Ella entrevistó a 2 representantes del Ku Klux Klan, el grupo de supremacistas blancos que sobrevive en varios estados de este país. Más allá de las respuestas y el rechazo, se fue de allí con una amenaza, la de ser quemada viva. Esta es parte de la entrevista realizada por Ilia Calderón. ¿Por qué no se van? Se llama su país. ¿Por qué vienen aquí en busca de dólares? Regreso con mucha frecuencia. Ustedes dicen que nosotros hacemos los trabajos que ustedes no quieren realizar. No tenemos nada aquí en Estados Unidos. Ustedes siguen inundando al país. Pero como dijo Dios, los perseguiremos fuera de aquí. ¿Usted me echará de aquí? No, te quemaré. ¿Vas a quemarme? ¿Cómo lo hará? ¿Cómo se lo hará con 11 millones de inmigrantes? No importa. La última vez matamos 6 millones de judíos. 11 millones son pocos. ¿Usted dice que me quemará? Sí. Esta es mi propiedad en estos momentos. Sí. Es su propiedad. Y entiendo que probablemente soy la primera persona negra inmigrante aquí en su propiedad. O lo que sea. Para mí eres una...
Cuida tu vocabulario. Eso me resulta ofensivo. Para mí eres una No creo que tengas Es que todo. decir eso. No cuidaré porque mi el color de vocabulario. mi piel Importa no me una- define. Quien dio una entrevista, y esto es el estilo ya de esta Casa Blanca. Bannon dio una entrevista que luego dijo no sabía que era una entrevista, pero ahí contradecía al presidente Trump sobre Corea del Norte, decía que no había una opción militar para Corea del Norte, contrario a lo que ha dicho el presidente Trump. También decía que él se estaba encargando de acomodar todos los puestos dentro de la presidencia de Estados Unidos para poder llevar la línea que él consideraba necesario. Decía que era necesaria una guerra comercial con China, que había que tomar medidas, pero que para eso había que sacar a los influyentes. De hecho, se sabe que él y otro asesor, Stephen Miller, redactaron el primer decreto sobre inmigración, que recordemos fue frenado por las Cortes, que está detrás de gran parte del discurso del presidente Trump, del discurso nacionalista de poner a Estados Unidos primero, y dirigía una publicación, Breitbart, de línea conservadora que ha sido alineada con el llamado grupo de la derecha alternativa, bajo una sombrilla bajo lo que se suele agrupar a muchos tipos de grupos de derecha en Estados Unidos. Bannon, la Casa Blanca. Estamos hablando de Steve Bannon, el estratega principal del gobierno de Donald Trump. Está con nosotros desde Washington Juan Carlos López con los detalles. Juan Carlos, muy buenos días. Se hablaba de la posibilidad de que este hombre deje el cargo. ¿Se confirma en estos momentos? Se confirma, aunque Carlos, aún no hay un anuncio oficial de la Casa Blanca. Se espera que eso ocurra en horas de la tarde, pero no se da esto sin controversia, como la controversia que ha acompañado a Bannon desde que llegó a la presidencia. Y es que es hasta el momento uno de los asesores más funcionarios que no permitían que esto avanzara y que él tenía el poder para hacerlo. Lo que hemos podido confirmar a través de fuentes que le dicen a CNN que el presidente Trump venía molesto durante la última semana con Bannon, que le molestó mucho que él lo contradijera públicamente, que le molestó mucho que dijera que tenía el poder Bannon de hacer cambios dentro del gabinete y en los departamentos. Pero también otro de los problemas, parece que ya el presidente Trump venía desde hace días tratando de tomar o por lo menos de anunciar. Muy buenas tardes, les saluda Carlos Montero manejando varias noticias de último momento desde Estados Unidos, Venezuela y también Barcelona. Empecemos con esta noticia que nos acabamos de enterar desde Washington, la Casa Blanca. Otro funcionario importante del gobierno de Donald Trump va a dejar